Auspicia este programa Editorial Sudameris. Libros para leer mejor. Encontrá tu próxima gran lectura y descubrí el placer de comprender el mundo. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede... Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. 11ª temporada del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, en cultura, la radio. Estamos cumpliendo 11 años porque comenzamos un mes de agosto, así que bueno, la verdad que un placer estar con ustedes. Hoy tenemos muy buenos invitados, como es habitual, escritores argentinos, que sí que los hay, y cuántos escritores argentinos. Bueno, quiero recordar antes de comenzar con este capítulo y los invitados, que el día lunes pasado, el 10 de agosto, yo que fui movilero de la televisión muchos años, se celebró el Día del Movilero, instituido por la ley 26.832 en memoria de la muerte del periodista de exteriores, que es precisamente Gustavo Valenza. Bueno, no es el Día del Movilero exactamente, dice la ley, sino que es el Día del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión. Así que un recuerdo para Gustavo y para todos aquellos que desempeñan esta noble función y notable en la calle, ¿no? Porque el movilero trabaja en la calle. Bueno, ellos son un matrimonio de hace muchos años. Ella, primero la dama, es una gran periodista con una trayectoria impresionante. Ya estuvo en este ciclo, no hace tanto. Es Elsa Bragato y él es un gran poeta, además productor de televisión, un hombre con una trayectoria increíble. 47 años en Canal 13, ni más ni menos. Él es Carlos Pierre. Elsa, Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Gracias. Gracias por la invitación. Por la invitación. Bueno, les va a costar un café cuando estacionen a la vuelta de su casa, ya saben. No, encantado, te esperamos. Una maravilla. Bueno, es un invierno duro ¿no? Para estar mucho dentro de casa, ¿no es cierto? Es verdad, y para escribir, ¿no? Eso te lleva a pensar, a escribir, a sentarse frente a la compu. Qué lindo no perder las ganas de practicar el oficio, porque vos sos una periodista de toda la vida. Sí, el periodismo fue extraño en mi vida, porque yo empecé como profesora de letras, pero como vi que me moría de hambre y yo tenía una familia, porque me había casado muy joven, empecé como secretaria y terminé en el periodismo, que nunca me lo había imaginado. Me ayudó mucho el haber estudiado literatura, el ser un egresado de terciaria, ¿no? O sea, no de universidad. Estudié en el Consudec, y entonces eso me ayudó mucho a a escribir, porque yo escribía, tenía que escribir, hacer monografías sobre autores y demás. Y compartí eso con Carlos, ¿no? Porque vos estudiaste en la facultad hasta tercer año. Cuando apareció la hija, chao. Yo le arruiné el estofado a mi marido, tuvo que seguir trabajando. Pero fue importante también la facultad. Fue muy importante los Sí. 3 años, sí. Nombres: Batisteza, César Magrini, todos nombres. Pucciarelli era... Eugenio Pucciarelli era un filósofo. Ana Barrenechea, tuviste en el estructuralismo en gramática. Sí, el estructuralismo aquí bueno, los dos compartíamos esas cosas, ¿no? Grandes nombres, ¿no? Y sí, De la enseñanza, de la cultura nacional. y sí, porque Ana María Barrenechea introdujo el estructuralismo, que ya se venía trabajando en Europa. Hay notables rusos y franceses, ¿no?
en el estructuralismo, no me acuerdo mucho, ya es lo que me acuerdo, te estoy diciendo. Y vos la tuviste a ella como... Claro, y yo recuerdo a Jorge Luis Borges en Epa, en la Facultad de Filosofía y Letras, a la vuelta de la entrada de creo que era Viamonte, ¿no? Montes. Viamonte. Pero no le llevaba mucho el apunte la gente, eran un par de personas, y yo me iba a curiosear ahí y a gozarlo, ¿no? Porque era un sabio, era, Fue un y enciclopedista, sí, realmente. Fue eh, yo lo admiro, ¿no? sí, sí, palabras mayores de la literatura. Pero quiero empezar por algo que no tuvo mucha difusión en Argentina, que tiene que ver con el homenaje a José Bragato, tu papá, Elsa, en Italia. Te fuiste a Italia, contame un poco cómo fue. Fuiste en Udine, si no me equivoco. Udine, que es la capital del Friuli, que es la última provincia que está ahí metida entre los Alpes. Sí, un buen día, un argentino que se radicó allá, de padres friulanos que viven acá. El papá falleció acá, quedó la mamá acá. Friuli es la provincia, la capital es Udine, donde yo fui. Bien lejito, ¿eh? Ahí entre Austria y Eslovenia. Y me dice, bueno, este argentino que se especializó, acá se recibió en la UBA en ciencias políticas y tiene especializaciones en migración en la Universidad de Trieste. Un señor de unos 59, 60 años, pero con una cultura al respecto y muy respetado, hace 25 años que está allá. Dijo, bueno, no sé cómo, por un Zoom yo había hecho una conferencia, una charla, sobre la impronta friulana en el tango. Pocos saben que el tango tuvo muchos friulanos entre la fila de los músicos. Y no solamente mi papá, sino que tuvo a Murtak, ¿no? Murtak que era sí, el contrabajista y tiene toda la familia de los Marzán, los Marzán, padre e hijo, padre e claro. hijo, que son grandes pianistas que han estado en televisión, bueno, con Susana Jiménez, con otra gente también. Bueno, eh, a raíz de eso lo conocí, bueno, y me dice, yo me voy a encargar de que se haga un homenaje. Digo, bueno, bárbaro. Sí, yo no entendía mucho, es lo que busqué durante 20 años. Y bueno, me dice, ¿usted podrá venir? Digo, voy a hacer todo lo posible para ir, porque entonces hablé con Carlos, digo, Carlos, me tengo que ir, porque son 10 días me tengo que ir, porque lo busqué toda la vida, me hacen la invitación formal, pero no tienen plata para invitarme. Digo, y yo tengo que ir, no puedo no ir. Y bueno, fui. Y ya, pues sabes, y te voy a contar los puntos emocionantes. Primero se hizo en la biblioteca de la ciudad cívica, se llama Biblioteca Cívica Iopi, en la que trabajó mi tío abuelo, o sea, el prozio en italiano, que es el que le da el nombre a mi papá, Giuseppe, José. ¿Por qué? Porque muere un mes antes que él nazca en plena Primera Guerra Mundial. Muere el 7. Él era un erudito, dejó varios libros escritos. De algún lado tenía que venir la cuestión de la escritura. Sí, porque nunca me lo había propuesto. Fue una cosa que surgió, empezó a surgir y fue dentro de Ah, avasallante. Eh, bueno, mi tío abuelo dejó escritos varios libros sobre arte, la guía turística de Udine, después de no sé qué otra cosa, pero la más famosa sí. Y empezaron a descubrir a raíz de este muchacho, dice, no, se hace el 15 de mayo, vamos a descubrir, hay que investigar en la biblioteca. Bueno, investigando la gente de la biblioteca cosas, encontraron un montón de documentos que ni ellos sabían, que mi tío abuelo había sido, bueno, en ese momento el socialismo era un partido muy importante. Entonces él se había metido en eso, en migraciones, ayudaba a las mujeres a conseguir trabajo, a que no fuesen, qué sé yo, maltratadas o destratadas. Eh, Además de eso, era poeta, ¿m? Y era compositor,
había estudiado artes en no sé dónde, qué sé yo, eso no lo tengo bien claro, pero tenía un título, si bien no tenía escuela primaria, y había estudiado alemán y dejó poesías y hasta se sabe que en algún lado hay alguna composición musical de él y tocaba 3 instrumentos, flauta, guitarra y piano. Y él impuso la flauta en la familia que tomó del bisabuelo. Lo más lindo es que mi bisabuelo, Luigi, es el que empezó a poner, porque era mueblero, pero se ve que estaba bien, ¿eh? Porque tenía mueblerías por distintas partes de Udine, según la investigación de este muchacho, Javier Grossuti, a quien le debo todo esto. Bueno, también tocaba la flauta, todos, transmisión del bisabuelo a sus 2 hijos, mi abuelo también, los hermanos, y tuvieron otros hijos más. Me enteré que tengo probablemente descendientes lejanos de una de las hijas, o sea, tía de mi papá, eh, Ajá. que viven, no sabíamos, mi papá nunca se enteró de eso, este, que vivió en Pordenone, se casaron las 2 mujeres que quedaron vivas, porque viste que antes se morían mucho los chiquitos, ¿no? Vivieron, Sí, claro. mis abuelos hicieron su buen trabajo, tuvieron como 9 hijos. Bueno, se murieron muchos, quedaron 4 vivos, 2 de ellas mujeres, que se fueron, una a Milán y otra a Pordenone, y esos ahí nomás. Y o sea que yo debo tener descendencia, siempre creí que estaba sola. Y lo más lindo, emocionante, es que a mí nunca nadie me habló de la bisabuela. Yo digo, pero mi papá me hablaba de su abuelo, Luigi, que me llevaba de acá, de allá, y y la pobre bisabuela Domenica Troiani. Entonces, a una amiga que yo tengo allá, le dijo, ¿no me acompañás al cementerio? Le quiero poner flores a tus padres, que tanto hicieron por nosotros hace tantos años, hace como 30 o más años. A la familia Kausic, que eran los amigos de la infancia, era el tío de ella, de mi papá. Italia todo, ¿no? Siempre en Udine, estoy hablando de Udine. Esperá, hay una cosita que quiero que digas que es importante. Contale a la audiencia quién es José Bragato, gran, talentoso músico. A propósito, contale porque a lo mejor las nuevas generaciones no lo ubican. No, por supuesto. Bueno, mi papá, y lo voy a decir con toda modestia, fue el mejor violonchelista que tuvo el país y su repercusión fue internacional. Pero no solamente eso, sino que él ayudó muchísimo a construir, digamos, el folclore argentino. Inmediatamente él, a los 20, 22 años, se puso a trabajar por ejemplo, con Juan de Dios Filiberto, donde trabajaba también en la década del 30, ¿no? 37, 38, por ahí. Y también con los folcloristas que venían del interior y del Paraguay, porque se había terminado la guerra del Paraguay. Y él, con todo eso, empezó a trabajar en la composición. En 1946, él es cofundador de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En 1948 ingresó al Teatro Colón y unos años después se convirtió en solista. Del Teatro Colón siempre hay un solista y un suplente solista, pero son los 2 solistas, ¿no? Uno u otro. Y después, quizás lo que a él le dio más popularidad no fue eso, sino haber sido un cofundador junto con Astor Piazzolla y 6 músicos más importantísimos, Basallo, Federico Franchini, Verdaro, Attilio Stampone. Qué nombre, ¿no? Basallo, el primer contrabajo del Octeto Buenos Aires, ser cofundador, todos ellos, de lo que se llamó la vanguardia del tango, que en realidad duró nada más que un suspiro, pero sirvió con el Octeto Buenos Aires, que debutó en el Canal 7, viejo, en el Palais de Glace, en 1955. Y pero fueron insultados, fue algo terrible. Bueno, todo eso le trajo a mi papá una popularidad
que no le daba la música clásica, obviamente, ¿no? Porque participó de muchos cuartetos y quizás, más allá de los clásicos, que no se va a acordar nadie de esos, pero sí de uno que es de tango, el primer cuarteto de cámara del tango Leo Lipesker. Ese es, el que tenga interés en buscar cómo suena el tango en cuarteto, con arreglos de un gran maestro, Pascual Mamone, mi papá metiendo la cucharita ahí para el cello, Leo Lipes, que era hermano de Santos, claro, un otro grande de los 60, 70, ¿no? claro, y Santos Liperque fue el que dirigió la orquesta, ¿no? De Canal 9. Porque los Claro. canales antes tenían, y las radios en la década del 50, y eso lo vi, tenían orquestas estables, Y auditorio, vos sabés que en un auditorios, claro. momento yo voy a Radio El Mundo, que era Radio El Mundo, que estaba en Sí, Maipú 555, claro. y quería hacer un programa ahí, pero quería producirlo. Y me atiende el gerente comercial, que era Enrique Macaya Márquez, el gerente comercial, y lo primero que hizo fue mostrarme el auditorio, donde está Sí, Radio Nacional, Maipú sí, sí, 555. lo conocemos. Sí, En la primera radio hecha en el país, esta, es el primer edificio de radio donde está Radio Nacional, hecho para radio, porque las radios siempre tuvieron en casas alquiladas, pero este era el primer, y después vino una radio de San Juan. No son tantos los edificios. Y no solo que tenía el auditorio, porque había mucho número en vivo, sino que, como Todo. decís vos, era buenísimo. Las Bueno, comedias, todas las telenovelas, perdón, novelas, radionovelas, no telenovelas, se sí, hacían en vivo, con claro, efectos especiales. Más, en Belgrano, cuando yo empecé en Belgrano, estaban todos los efectos que usaban, que eran tan sencillos, si vos supieras, los habrás visto, Carlos, vos, tan sencillos los efectos para hacer el sonido del casco del caballo, la campana, tan sencillo. Así que sí, sí, eso del auditorio hay que recordarlo, era como cuando en los cines, entre película y película, estaba el número vivo, que por exacto. Sí, eso quiere ver. estaba el sindicato de Unión Argentina de Artistas y Variedades, que mucho tiempo lo manejó Pepitito Marrone. Pero bueno, sigamos escuchando, que está Y muy interesante. bueno, no, y se hizo todo un evento muy especial, habló Javier Grossuti, eso fue el 15 de mayo, me hicieron notas en radios, como acá existen radios online en casas, bueno, allá también, en Onde Furlane, que yo no sé hablar nada de friulano porque es lo más complicado que hay, pero bueno, Misana, a quien le agradezco muchísimo, hablaba con Javier Grossuti, el argentino que habla friulano bárbaro, hablaban entre los dos y a mí me hablaban en italiano, bueno, ahí me salvaba. Le agradezco muchísimo esa nota, después salió en un diario, que es el Gazzettino.it, salió también una nota, y después no, fue el evento, y el evento constituyó en una charla de una ex bibliotecaria, una mujer extraordinaria, con quien por suerte tengo amistad, Francesca Tamburlini, quien contó toda la vida de mi tío, de esta vida. Él murió muy joven, de 40 años, muy enfermo, y contaba, y yo la miraba, estaba al lado y decía, pero qué bárbaro todo lo que sabe esta señora, porque en la familia nunca se había hablado así, de la investigación que hicieron en esos meses. Y después habló Javier Grossuti, después hablé yo, completé, y después hubo un número vivo, Ah, mirá tocó vos qué bien. un violonchelista que yo venía conociendo por Facebook, Mariano Bulligan, el violonchelo, y la pianista María Claudia Simonian, ¿no? Mañana. Simonian. Y además, miramos lo que es la vida. Me preguntaron antes, dice, ¿a usted le molesta? Me preguntó Bulligan, ¿a usted le molesta o sea, el violonchelista, ¿le molestaría que se bailara un tango de su papá? Le digo, no, es un honor, a mí no me molesta nada. Todo esto es un honor, yo no sé cómo agradecer. Bueno, bailaron perfecto, una cosa de una belleza muy estilizada, pero no
con vestidos adecuados, no. No, así, con un enterito, la chica, pero una cosa preciosa. Ella se llama Nicoleta Oscuro, Oscuro se llama, y él se llama Hugo Samet. Cuando me dijo Samet, yo dije, usted es argentino, ¿verdad? Sí, le digo, Samet. ¿Samet no era una artista del Teatro Colón? Sí, mi tía abuela. Ah, porque tocaba en la misma orquesta en el mismo momento que mi papá. Yo la conocía, Samet. Ya, yo era muy chica, venía a casa de vez en cuando, ¿no? No siempre. Mira vos la vida, me vengo a encontrar con este muchacho que bailaron maravillosamente bien. Y bueno, eso consistió y después en descubrir la tumba de mi bisabuela. Eso fue muy conmocionante. Sí. Sí, yo lo pasé también, ¿eh? Yo lo pasé en Montelupone, mi familia paterna es de Lupone, y siempre cuento que un primo que conocí de casualidad en Córdoba, haciendo una nota para Canal 9, con el tiempo me manda una foto de un nicho de 1800 y pico. Yo nunca le di importancia, hasta que un día me doy cuenta que ella era mi bisabuela y él mi bisabuelo. Y cuando voy al cementerio de Lupones, que es un pueblo chico de montaña, de Sí. pronto me encuentro con un cementerio bastante grande para lo que es el pueblo. Y no encontraba la sepultura hasta que alguien me indicó que ellos tenían un sector especial porque eran nobles. Y ahí descubrí todo. Yo no conocía la historia de mi familia y tampoco sabía que tenía familia, porque mi abuelo tenía una hermana que yo desconocí porque mi viejo murió cuando yo tenía 9 años, así que no llegué a saber la historia y mi mamá tampoco lo sabía. Y ahí descubrí que había familia. Es emocionante. Yo me fui a pasar un año nuevo en el pueblo de mi abuelo a ver qué se sentía estar ahí, porque toda la vida quise saber de dónde era, qué era el pueblo Claro, de ellos, porque viste que uno busca los orígenes, más siendo periodista uno es inquieto, ¿no? claro, le pasó porque su familia, tu abuelo era de Padua, o Padua, mejor dicho, Mi abuela era de Lucca, de Luca. nada, Ajá, nada menos que la Bueno, ciudad una, amurallada sí, Puccini, ¿no? Puccini y hay dos más, a dos más. Sí, Boccherini y sí. Gemignani. Son los tres autores Boccherini, que fue un italiano que se fue a España. que es ajá. concierto de cello, ¿no? Sí, una obra de él famosa es el Fandango. Sí, Mm, el fandango, Yo exacto. pero estuve no, en Módena está la casa y el teatro de Pavarotti, de Luciano Pavarotti. Ah, Mirá qué que, cosa. Módena es un pueblo, yo viviría, es una ciudad, viviría, porque es hermoso Módena. Cuando bajás a la izquierda, 3 cuadras, tenés el taller original de Ferrari, del papá de Ferrari y del tío. qué bárbaro. Después, camino a Maranello, hay una entrada que está la casa de Luciano Pavarotti, él vivía ahí. Seguís viaje y tenés Maranello, que es la fábrica Ferrari, tenés Claro, Fiorano, la pista de pruebas, y tenés a la izquierda la fábrica. Maranello es la fábrica y está el museo de competición de los autos de Fórmula 1. Así que el teatro es maravilloso, el de Módena, porque tiene una figura gigante, una escultura de Pavarotti. Bueno, yo siempre he sido un admirador para mí uno de los todos. mejor- mejores gargantas, no sé cómo ustedes lo tienen Igual, catalogado, pero para mí, igual que vos, obviamente. mira, Edgardo, yo lo conocí Sí, porque hacíamos un programa con Juan Carlos Mareco que se llamaba, claro. y él se hizo hasta los fideos ahí, si pidió hacer, hacerse fideos si pidió una cocina dentro del hotel, del hotel. exacto, donde estaba. Creo que era, entonces se puede decir, porque no es el actual, el Plaza El Hotel. Plaza Hotel. No, se Entonces, puede decir igual porque de los sí. oyentes nuestros no sé si alguno puede ir, pero sí, un hotel maravilloso. Y contame un poco, Carlos, cómo fue eso. Y estuvo toda una tarde con nosotros, en medio de técnicos. Y, ¿vos viste lo que es la televisión? No son dos tipos, son un montón, un batallón. Y ¿Cómo se No, si comporta? vas ahora te vas a sorprender, Carlos, ¿eh?
porque yo he vuelto a mi canal, al 9, y nosotros para hacer el noticiero había 40 personas. Si vos ves que ahora hay un asistente de producción, un director de cámara, camarógrafo, el director periodístico, y se acabó, y los productores. Se ha Sí, reducido mucho Claro, de la época que vos estás hablando, ¿no? claro. Aunque ahora en Canal 13 es enorme, 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 más grande que antes. Bueno, es Eh, la meca de la televisión argentina, el 13. sí, sí, sí. pero no sé si hay tantos productores porque hay mucha tecnología. Sí, pero hay Que solo viene el mucho programa, personal, mucho personal. sí, y muy afiatado además. Conocí el estudio de Pergolini el año pasado, porque la verdad es que me encanta Pergolini. Logré que a través de los amigos de Carlos, bueno, pude entrar. Y es un estudio que ya no es como los estudios de antes, ¿no? Primero que es inmenso. Y después que tiene un montón de pantallas que antes no existían. Es decir, pantallas de acá, aplauda, sonría, haga esto, qué sé yo. Y claro, y además no está la pecera, es decir, donde están los técnicos. No ven eso se maneja todo. No, Este, cambió. La cabina de control ya no existe más. Está no, arriba a veces y no tiene nada que ver. Pero bueno, y entonces viniste feliz de Italia, de que y José con mucha, Bragato, compositor, músico, arreglador todo de Astor eso fue, Piazzolla, toda la recibió familia. un homenaje como la gente en Italia, no en Argentina. No, no, es verdad, pero además toda la familia, porque mis tíos también, el hermano mayor fue solista de flauta de Colón, el hermano menor fue solista de fagot de la Sinfónica, que es el que estudió todo acá, porque vino de 9 años. En cambio, mi tío Bruno, el mayor, terminó allá los estudios de música y acá los perfeccionó en el Instituto Tomadini, que hoy es conservatorio. Antes era la escuela de música en la época de mi tío, en el 20, 21, 22, y allí existe un aula y lo nombramos y aplaudimos en el evento a quien fuera entonces, que estaba presente, un hombre joven, Franco Calabretto, fue director. Y a mí un día se me ocurrió escribir, le voy a escribir a conservatorio, y le voy a decir, digo, pero ustedes saben que uno de sus alumnos es el maestro José Bragato, que anda en este momento con Piazzolla por Italia. Ay, me contestaron, señora, por favor, ¿qué dice? Por favor, mire si va a ser el maestro Bragato. Digo, bueno, yo ahora le mando, le escaneo las libretitas de estudio que tengo del boom, se las mandé. Ah, no puede ser, qué sé yo, y pusieron un aula, esto en el 2010, con el nombre de él. Así que, Una y maravilla. llevé música Vamos. de él para que quede allá. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instante vamos a hablar con Carlos Pierre, que es un gran poeta, grandísimo poeta, que tiene, no sé cuántos libros publicaste, Carlos. Y más de 30. Impresionante tu creación literaria. No paré a la casa, estaba a la casa de palabras y no terminé nunca eso, ni pienso terminar. Bueno, ahora hablamos un rato, Carlos, de toda tu tarea literaria. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Pequeña pausa, en instantes continuamos compartiendo este capítulo con Elsa Bragato. Nos contó un homenaje a su papá, un grandísimo músico, arreglador José Bragato, y el poeta y productor televisivo, 47 años en Canal 13, ni más ni menos, precisamente Carlos Pierre. Usted. Si tenés un manuscrito guardado, una historia que contar o una investigación que querés compartir, este es el momento. Hacé realidad tus sueños y publica tu libro con los que de verdad saben de esto. Podés arrancar con ediciones desde tan solo 50 ejemplares. Dale vida a tu proyecto. Comunicate hoy mismo por teléfono a WhatsApp 11 5400 2345. Te lo repito para que lo anotes bien. 11 5400 2345. Tu libro puede estar en las librerías muy pronto. ¿Buscas respuestas legales claras? Estudio Jurídico Gattari Lex.
Especialistas en defensas penales, sucesiones, divorcios, derechos reales y contratos. Protege tus derechos con los mejores. Comunicate al 11 55 62 6431. Horarios de atención: lunes de 16 a 19, miércoles de 10 a 13 y de 16 a 19, jueves de 10 a 13 horas. Estudio Jurídico Gattari Lex, respaldando tu tranquilidad. Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta por Mercado Libre y en todas las sucursales del país de Librería Cúspide. Compartimos este capítulo del País y los escritores. Siempre digo, 11ª temporada. La Radio Escultura nos alberga hace 11 años, como dije, 11ª temporada, bueno, obviamente, 11 años, operación técnica desde hace mucho tiempo, Nico Giancaglini, grandísimo operador, la producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Ricardo Benítez. Los invitados, Elsa Bragato y Carlos Pierre. Bueno, dijimos que íbamos a preguntarle a Carlos a propósito de su creación literaria, que es impresionante, más de 30 libros. ¿Cuándo te enganchaste con la poesía, con la escritura, Carlos? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, fue medio lento porque recién en el año 1975 saqué el primer libro con un título muy elemental, El Inquisidor de la Rosa. Uh-huh. Y bueno, después vinieron un montón, Lecciones de Tinieblas, Amor mío. Amor mío, que el título solo me lo cantó la cantante Mina. Con esa letra yo me subyugó. Mira vos. Bueno, pues tienes otra, ¿no? Y paralelamente hacías tu carrera de televisión, ¿no? Tu trabajo en la televisión. Claro. Bueno, tuve también una persona que era el jefe de prensa, escritor, periodista, Gregorio Santos Hernando. Ajá, sí, claro. Él me llevaba los primeros libros a la imprenta, me los armaba todos. Fue la verdad una persona, una persona que me inspiró y me fortaleció, ¿no? Una especie de español. Estás vinculado a la música por tu hermano, que fue un grandísimo músico, Hugo Pierre. Y por mi padre primero. Tu papá también músico. No, pero confiaba tenía todo depositado en Hugo. Tal es así que Hugo estudió en Rosario, en un colegio que se llamaba de la Infancia Desvalida, Flor de Colegio. Y ahí empezó junto con Gato Barbieri. Mi hermano en un principio decía, bueno, yo voy a tocar la trompeta. ¿Qué trompeta? Empezó con clarinete empezó primero. No, porque clarinete se estudia junto con el saxo. El que estudia el saxo primero es clarinete. Pero tu papá tenía una cualidad que no estás diciendo. La música que él escuchaba. Claro, continuamente. ¿Qué música escuchaba? Y Los aires gitanos de Pablo de Sarasate, cuadros de una exposición de Mussorgsky y arreglo de Maurice Ravel. Realmente... Él fue, perdón que interrumpa, el papá de Carlos fue el que realmente inspiró a sus hijos, a cada uno en una rama distinta. Uno fáctico, que fue Hugo. Y en el caso de Carlos,
Vos estudiabas me contaste que estudiabas hasta los discos, los nombres, y se lo escucha. Vos le pones una melodía clásica, no sé, una sinfonía, y él te va a decir de qué autor es. Sí, hay programas de radio y yo digo, bueno, le digo a esa hora, mira, en esta hora Sí, no quiero que me molesten, voy a estudiar. Y escuchaba todos los músicos, los periodos de la música, ¿Seguís sí, escuchando música, Carlos? continuamente, continuamente. Este, Escúchame, de la vieja Radio Nacional que tenía música clásica o música erudita, como decía de Urbano, te pregunto, ¿hay alguna radio que transmita música erudita, música clásica? sí, radio, ¿Cuál escuchás vos? y, ¿Escuchás una FM? una FM escucho, no me Ajá, acuerdo. bueno, O no sea, importa, pero ah, sí, bien. o sea, escucho una FM y programas especiales sobre el barroco, sí, hay acá. Claro, porque Nacional era la radio y Municipal, que ahora es la 10, eran las La dos radios. ¿Te acordás vos de eso? Sí, absolutamente. radio municipal funcionaba porque he ido con mi papá, siendo muy chiquita, en el Teatro Colón, al principio, donde, Después fue al Teatro San Martín, hasta claro, que, hasta que Menem no, la privatizó y se la dio a Daniel Haddad. no lo sé eso, pero sé que ahora no está más en No, porque acá. era Radio 10, no existe más Radio Municipal. No, 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 claro, pero claro, tenés razón, no Creo existe que más. hay una 1100, no sé si es Radio Ciudad o Radio Municipal, que No, está ciudad, 1100 y pico. sí, Pero sí, bueno, de cualquier manera, la pregunta tenía que ver porque la radiodifusión de los 50 y los 60 era totalmente distinta a lo que es ahora, en cuanto a la calidad, el contenido. O sea, sí, yo soy pero muy crítico. hay música clásica, hay música Eso es clásica. bueno, Sí, eso es eso, bueno. y Y hay Carlos, también tango y hay folclore también, ¿no? no, sí, por supuesto. Y decime, Carlos, ¿cómo ves ahora lo que tiene que ver con la cultura nacional? Vos tuviste muchos años y habrás visto como a Pavarotti, habrás estado con grandísimas figuras del mundo, porque el 13 trajo grandísimas figuras siempre. Y tuviste 47 años ahí, ni más ni menos, ¿no? Claro, está un poco a la sombra, porque ahora se escucha cada cosa que realmente no es abominable, ¿no? Pero bueno, igual está intacta. Eso no hay con qué darle, ¿no? Claro, lo que no tiene es difusión. Eh, eso es lo que yo veo. Y hablaba hoy con un músico argentino radicado en Barcelona, que también le pasa lo mismo. La difusión es fundamental. El periodismo tiene que difundir y no hacer periodismo de sábanas. El periodismo Es que tiene que... cambió el sistema ahora, Melissa. Ahora ¿Cómo? ya no se publican en físico, como se llama, ni CD, ni... Ahora volvió el vinilo, pero en realidad es toda una campaña y el disco, la música va a Spotify y entonces va por reproducción. Cambió todo lo que fue. Yo fui productor de discos en CBS, o sea que nosotros con el papá de Rodrigo Bueno, el Pichín Bueno, Ajá. lanzamos el proyecto Orfeo. Orfeo era una subsidiaria que tenía Disco CBS cuando estaba en la calle, allí en la zona de cerca del Parque Chacabuco. Bueno, Víctor Martínez era donde estaba el estudio, no el estudio, estaba la planta impresora de los discos y estaban las oficinas. Y mirá la casualidad, a la vuelta vivía mi vieja, así que yo iba a la compañía y después me iba a tomar mate con mi vieja ahí a la vuelta, porque bueno, era un barrio muy piola y ahí Ahí vivía. vivía sola, ¿eh? Al No, principio. no te escuché. Ahí vivía Astor, frente al Parque Chacabuco. Bueno, mi vieja vivía en Cachimayo, pero tenía cerquita la casa de Bonavena, Ah, ya sí, fallecido, pero las hijas iban a la casa de mi vieja y qué bien. teníamos discos CBS, bueno, un barrio de esos bien populares, ¿no? Porque Bonavena siempre se vinculó más con Parque Patricios. Pero bueno,
cambió mucho lo que es la manera de difundir la música, porque ahora es todo redes. Si no estás en las redes, Yo ni lo si- que encontré en Udine, encontré otra cosa, encontré las redes y encontré el CD físico. ¿Eh? Que Ujú. los músicos siguen trabajando, es más, me han regalado los CD para difundir, pero acá no tengo yo donde difundir. eh, Siguen trabajando con CD. Yo creo que en nuestro país todo eso no se hace por una decadencia absoluta, total, que hay tanto económica como cultural. Se viene destruyendo y ahora se le han dado algunos golpes mortales las estructuras culturales. Por ejemplo, la disolución del coro de niños. Eso indica, porque estábamos hablando de los CD, no me voy del tema, indica que si se destruye una entidad así de más de 60 años, ¿qué podés esperar? No interesa invertir en CD, sino el vinilo porque está de onda y cierta música, y en cambio en Europa se continúa utilizando, y vos lo sabes mejor que yo, porque vos viajas seguido, todos los años, el Bueno, yo voy funk, al Festival de Jazz de Urbino y vienen grupos de toda Italia, es maravilloso. Se hace en Urbino, que es la ciudad de la cultura, la ciudad claro, del arte. Ahí está la casa de Rafaelo, que tiene, es de 1620, está impecable la casa de Rafaelo. Y cuando vos querés, todos los grupos que vienen tienen su CD para vender. Y ¿viste? aparte Italia tiene algo de la cultura que de pronto en Bolonia, en la Piazza Neptuno, te ves un festival extraordinario con grandes músicos de cualquier parte del mundo que actúan para el público gratuito y además hay muchas promociones, le dan a la gente bebida. Es una cosa impresionante. Yo estaba viendo un músico que me deslumbró tocando el saxo, James Inesi, no lo conocía, y pregunté, bueno, imagínate, uno es inquieto, ¿no? El tipo napolitano que tiene no sé cuántos discos grabados, un show espectacular y todo gratuito para miles de personas. Yo Eso vi es, eso. eso es- Yo vi eso, no así y con esa, la importancia de ese nombre, pero vi que los músicos que conocí, que tocaron ese día del evento, el 15 de mayo, después los sigo por Facebook. Además hay muchas milongas en Udine, hay milongas, ¿quién diría? Y tocan en las plazas secas, es decir, sin árboles, en plazas con este calor, en conciertos debajo de una zona arbolada, en medio de las montañas. Por ejemplo, Javier Grossuti presentó un libro sobre migraciones, su especialidad, en un pueblo de 30 personas. Ah, no, eso es habitual. Y claro, Yo pero he es ido a un maravilloso. concierto de jazz en un pueblito chiquitito, muy chiquitito, al lado de Orciano, que es un pueblo chico, y no te das una idea cómo la gente iba ataviada al concierto. Era un Sí, pueblo pequeñísimo, sí, ellos tienen una habitualidad con la cultura que a eso. nosotros nos sorprende, pero que en algún momento acá también teníamos las peñas de folclore, teníamos las milongas, famosas milongas que había, para ir, Sí. los carnavales que se hacían con grandes orquestas de tango. Yo Bueno, organicé en el claro. 76 un carnaval impresionante, que lo llevé a Goyeneche, lo Oh, llevé a Marino. Sí, sí, aparte de llevar a Spinetta, llevar a Castaña. Hizo en el Club Defensor de Urlinga que metíamos 50.000 personas por noche. Pero qué va. hicimos el patio de tango, era impresionante la gente. Aparte Goyeneche, Marino, La Pucha, Podestá, unos Oh, cantantes. qué canta, Claro, eso claro. se perdió, no existe más eso en los carnavales acá. Bueno, yo nunca vi carnavales en Buenos Aires, soy porteña, nunca los vi, los viví en todo caso en el Uruguay, en Montevideo, donde está la casa de mi abuela materna, pero aquí nunca los viví. Mi papá sí sé que para ganarse un manguito más, porque el Colón no pagaba mucho, hablo de la década del 50, antes del 60, que es cuando él ingresa
y ayuda a formar la orquesta de cuerdas estable de Canal 13, antes de esa época, él hacía los fines de semana giras, giras por los clubes, tocando en las orquestas típicas. Así como Hugo salía de gira en esa misma época con Ah, Javier Cugat, teniendo 19 años. Por el mundo salía. Más ni menos, ¿no? Bueno, para decir para aquellos que yo vengo del rock, y bueno, Hugo Pierre siempre un tipo muy respetado dentro del mundo del rock, grandísimo saxofonista, Pierre, un Sí, hombre muy conocido, muy reconocido. sí, Pero sí. bueno, eran otras inquietudes que teníamos nosotros con la música. Era trascendente, a pesar de que uno podía ser un trabajador, uno Sí, iba contento a ver los músicos gastar el dinero o comprar un vinilo. Yo me sí, acuerdo que la colección de los claro. Beatles laburaba en una fábrica y todos los meses iba y me compraba 2 discos. Así Ah, llegué a tener, claro, porque una parte lo destinaba, si yo siempre gasté plata en la cultura, siempre. En libros, si vos ves mi estudio acá, hay una biblioteca de 3.000 volúmenes tengo. sí, yo también, nosotros también, pero la estamos Eso, sí, conozco tu casa, sí, sí, claro. haciendo Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupaba. Eh, ¿Cuántos libros publicaste? Vos tenés una historia que quiero que me la cuentes de nuevo. Pero ¿cuántos libros publicaste, El Saboya? Ay, yo ya no los conté, pero bueno, primero empecé con La Vanguardia de Entre Casa y después publiqué La vida de mi papá, a veces ediciones de autor, ¿no? Después publiqué Ujú. en italiano y en castellano La vida de todos los Bragato en la música, lo hice bilingüe, y después... entre el tango y yo. Ese sí que publicamos con vos, ese es un libro que Lindo Muy buen, libro ese. es muy buen libro. Sudameris, en tu editorial, y publiqué también La redacción en acción con vos, y también Muy buen tenía libro también de entrevistas. entrevistas, sí. Después publiqué otro que en otra editorial, para probar, para poder estar en la Feria del Libro, esas cosas locas de uno, séptima edición, donde cuento anécdotas, porque anécdotas hay muchas. Los periodistas que tocamos, así a los artistas que estamos en contacto, tenemos muchas, muchas más que un productor. El productor tiene que mantenerse más dentro de otros parámetros laborales. En cambio, el periodista tiene un contacto muy directo. Y no sé, Bueno, me pierdo de algún otro que he hecho. hay una historia que me gusta tuya, porque además, como soy un hombre que viene de la música rock, Sí. este, estuviste con unos tipos que eran inalcanzables, que era como, vos sabés que yo siempre digo, una de las cosas que en mi profesión me faltó es hacer una entrevista con Paul McCartney, que me hubiera encantado. Ah, yo En un no. momento, en un momento, Stuart Smith, que es el representante, me escribe de Estados Unidos y me dice que viaje a Inglaterra, que me daba la nota. Yo no podía viajar. Así que pero bueno, uno siempre tiene esas cuestiones pendientes, pero vos lograste con grandísimos músicos como el grupo Queen, no solo estar con ellos, sino cenar con ellos. Es una anécdota impresionante. Sí, esas cosas que, bueno, sí, es cierto. Vos fuiste, después yo te conseguí entradas para vos y para mi hija, nuestra hija, Vélez. para en Vélez, para verlo. Yo todavía no me daba cuenta de la importancia de la voz de Freddie Mercury, que hoy en día lo amo, lo admiro. eh, y bueno, se dio, dice, mira, hay una cena que se hacía en Villa Udaondo, cerca de donde vive Moria Kazán, y la casa no era una casa común, era una mansión, ¿no? No, qué sé yo, tenía parque, tenía una boate privada, qué sé yo, era una cosa impresionante. Creo que era de un ex presidente de un club de fútbol. Y entonces ofreció su casa. Para llegar a la casa tuvimos que caminar por caminitos, senderos, qué sé yo, una loma, una cosa impresionante. Y ahí nos encontramos con todo el equipo de Queen,
con toda la gente de Queen, Freddie Mercury se puso en un costado, no nos llevó al apunte. Se rodeó de muchachos y hablaba con ellos. Yo tenía enfrente al baterista, que es uno de los fundadores, ¿no? del grupo Queen, y estaba también Brian Smith, el otro lo recuerdo, y con Brian Smith hablé mucho. Con Brian hablé mucho, me contó la historia del rock inglés, cuál era la influencia que teníamos nosotros, que era un poco más americana que la británica, y me dio una serie de explicaciones mediante traductor. En ese momento yo no hablaba mucho inglés. Y no sé, hablé muchísimo con él. Bueno, Pero Brian May es uno de los mejores guitarristas, además es universitario, ha hecho una carrera extraordinaria. y Aparte, astrofísico. Sí, astrofísico, claro. sí, sí. Y el Los, otro es Bacon, que dejó la música porque cuando se muere Freddie Fred, Mercury, él entiende que ya se terminó Queen. Porque Queen sigue tocando, ahora sí. pero no es lo mismo, no es lo mismo que cuando estaba Mercury. Que bueno, yo lo empecé a escuchar a Mercury no hace mucho, 10, 15 años atrás. Antes no lo escuchaba a Mercury, no me gustaba. Eso es lo mismo que a vos cuando yo lo conocí. Yo decía, pero qué raro este hombre, qué voz tiene. Pero claro, se presentaba de una manera así provocadora, ¿no? O provocativa, toda con esa malla blanca y después como si fuese una camiseta blanca y con esos movimientos fuertes que tenía. Y hoy en día, de hace un tiempo, igual que vos, después de que lo vi cantar con Montserrat Caballé, ¿no? La soprano catalana, que lo admiró y le hizo cantar el himno de Cataluña. Y grabaron en el 81 para la Olimpiada de Barcelona. Ah, Grabaron un tema también, como si... Sí, sí, sí. sí, Que yo ahí lo es sé. donde yo lo empiezo a escuchar más. Claro, yo después, mucho después, y de su muerte, porque la teníamos que seguir, cuando estás en un diario tenías que seguir, mirá quién vino, que se va a morir, que yo, y me dolió mucho, porque teníamos la misma edad, y y ahí empecé a valorar su voz es única, la de Freddie Mercury es única. Sí, es un gran cantante. Gran cantante y perduró en el tiempo. Qué linda historia, y cenaste con ellos al final. Y comimos, no sé, te sirvieron un asado, algo así, qué sé yo, sí, fue. Y después de eso, bueno, había que hacer fotos con ellos, entonces nos llevaron hacia un parque, éramos pocos los periodistas, porque era un poco exclusivo. El director de la revista Flash tenía muchos contactos y bueno, por eso consiguió, supongo yo, eso. Y fuimos porque la casa tenía cancha de tenis, cancha de esto, de lo otro. Entonces, hacia una baranda quedaba la cancha de tenis y los fotógrafos estaban abajo y ahí nos hicieron pasar de a uno para ir sacándome la foto, pero ellos nos miraban, nos hablaban y demás, nos saludaban. Sí, casi me rapta el baterista, Sí, ¿no? me la contaste. Pero ahora dame 2 minutos para preguntarle alguna anécdota que tenga linda, aparte de la de Pavarotti, a Carlos. Contame alguna anécdota de la ¿Cómo no? profesión. ¿Cómo no? En el Mundial que ganamos a Holanda, Kempe fue el héroe, Ujú. vinieron cuatro grandes músicos. Billy May, Nelson Riddle, que le hacía los arreglos a Frank Sinatra, Johnny Mandel, que hizo una canción eterna, La sombra de tu sonrisa, Oh, y y Don Costa, nada menos, que se el quiso, director de la orquesta de Sinatra. claro, que se quiso llevar a algunos músicos de acá, A Marconi. a Marconi, el bandoneón. Claro. Todavía está, ¿viste? Marconi todavía Sí, toca. sí, sí. Un ¿Y gran qué pasó con ellos? Contame qué pasó con ellos. músico. ¿Tuviste con ellos? Claro, yo estaba, porque
se armó una orquesta en el Teatro Alvear de 55 músicos. Yo me volvía loco, tenía todos los pelos parados. Y Bueno, y entonces, bueno, conocí a todos ellos. ellos tocaban una semana, dirigían. Dirigían una semana cada uno. Así que fueron 4 semanas. Y bueno, la verdad que la gente no conoció mucho todo eso. Pasó un No, poco. yo sabía de Don Costa, pero no sabía. Bueno, qué linda anécdota. Bueno, estamos llegando al final. Carlos, muchas gracias. Es un placer charlar con vos. Ya sabes que esto te cuesta un café en tu casa, así que ya pronto paso un martes a tomar un cafecito o un jueves. Elsa, para mí un placer escucharte. Sos colega, una gran colega a quien respeto mucho. Tenés una trayectoria impecable, sos muy buena persona. Y bueno, nos unen estos de Italia, la familia. Mi abuelo también era carpintero, ebanista. Mi tía era profesora de piano, yo estudié piano no hace muchos años. El piano que yo estudié, un Ortiz Cusó de 88 notas, lo veo a la venta creo que no sé qué calle hay ahí cerca, no sé, La Valle, no, alguna de las otras, en Viamonte hay una casa que vende piano, estaba el piano de mi tía, que bueno, obviamente valía mucha plata y no lo podía comprar. Pero bueno, yo también vengo de esa, porque los italianos siempre fueron adictos a la música. Gracias a los dos, ¿eh? A vos, Qué hermosos que están, ¿eh? Qué hermosos que están, los Igualmente, quiero mucho. igualmente. gracias, te queremos también mucho. Muchísimo. Bueno, Elsa Mira, Bragato y Carlos Pierre, muchísimas gracias. Como dije antes, Nicolás Nico Jan Caglini, operación técnica, la señora Viviana del Río, nuestra productora, Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Ricardo Miller. Programa El País y los Escritores es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este bloque fue presentado por Editorial Sudameris. Libros para leer mejor. Cultura, conocimiento e historias que te atrapan. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.